Ver lo contrario, que vamos a empezar a ver algo así como el lenguaje de la fealdad, ¿no? Si les interesa, hay una obra, hay muchas obras que han tratado sobre la fealdad, pero quizás la más emblemática de los últimos 15 años es la historia de la, por la traducción, de la fealdad de Umberto Eco. Si les interesa, se la recomiendo. Es una obra muy interesante, con todo lo que tiene Eco, que es un escritor muy ameno, ¿no? No solo como escritor de ficción, todos deben recordar el nombre de la Rosa y demás, del cual hemos charlado la vez pasada, sino también como escritor, digamos, más académico, ¿no? En el caso este es el de la historia de la fealdad, pero también tiene otros textos que son interesantes en lo académico. Y volvemos ahora con lo que hemos dicho en todo el curso, ¿no? Que la idea es indagar cómo una comunidad lingüística dice las cosas, ¿no? Atendiendo a que ya con la belleza lo hemos visto, cómo las distintas maneras de decir lo bello tienen que ver con la forma que uno tiene, pero también tienen que ver con elementos que hacen a rasgos positivos, ¿no? Con la luz, con lo que es agradable, que tiene que ver con lo grato, ¿no? Lo que tiene bella forma, etc. Bueno, con lo feo vamos a encontrar también elementos que son físicos, elementos que son morales, porque la fealdad también es moral, elementos que hacen a la relación de las personas con el espacio, ¿no? Y siempre con esta idea, la comunidad lingüística, las personas, tenemos un repertorio bastante finito de ideas. A esas ideas las vamos recombinando para significar o para plantear significados nuevos. Por lo cual, obviamente, el lenguaje avanza porque va evolucionando, y además cada comunidad encuentra en los términos que son comunes algunos rasgos que son particulares y que son propios de su comunidad. Por eso es que las familias hablan de una manera con rasgos propios, las comunidades, las ciudades, los países, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco la etimología, de alguna manera, es una historia del desarrollo de esas ideas. Muy bien, vamos a arrancar entonces con, ya no va a ser lo bello y su forma, sino lo feo y su forma. Y vamos a empezar justamente con feo. Feo, fea, etc. Feo viene de un término latino que es prácticamente un primitivo, foedus. Ustedes ven acá cómo se produce un fenómeno por el cual este diptongo se monoptonga, esto se transforma en O y obviamente la S cae, ¿no? Foedus es un primitivo, eso significa que es un término del cual no se conoce claramente el origen. Y esto es interesante. Bueno, foedus significa feo manchado, es así, ¿no? Y es manchado, claro, lo que tiene mácula, ¿no? De ahí, que lo dijimos en la clase pasada, una forma de decir bello es inmaculado, sin mancha. Sin mancha, exacto. Lavado, pulito, en italiano, etc. Esto es interesante porque las lenguas, es decir, los repertorios lingüísticos, tienen, ya lo hemos dicho, algunas palabras que son primitivos. Significa que no le podemos encontrar un origen anterior. Es como si dijéramos una partícula subatómica mínima, es decir, es lo mínimo de lo mínimo, quizás haya algo más, no lo conocemos.
¿Y esto por qué es importante? Porque significa que, o puede significar, que la idea lingüística es tan fuerte que se constituyó primero. ¿Entienden? Por ejemplo, los colores, ya lo hemos visto en clases o en años anteriores, muchos derivan de otras cosas, del nombre de flores, etc. Pero hay algunos, por ejemplo, rojo, que vienen de la raíz red, etc., con T, con D, que son primitivos. El rojo es uno de los semas más antiguos que tiene el indoeuropeo. No hay algo anterior o no se conoce como raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque el rojo es fundante, el rojo es la sangre, el rojo son las relaciones, el rojo es el sexo, el rojo son los lazos familiares, etc. Es un color muy fuerte. Recuerden que los enterramientos más antiguos que se conocen, o en los enterramientos más antiguos que se conocen, cuando hablo de enterramientos son cuerpos humanos, se los pintaba de ocre rojo. ¿Por qué? Porque es la sangre, es la vida, es toda una serie de cosas que tienen tanta importancia que se consolidan primero, por decirlo de alguna manera. Bueno, feo también. Feo es un primitivo, ¿no? De fuego. Y significa eso, feo, manchado. Vamos a algo parecido, fiero. Fiero tiene, bueno, viene de ferus, aún, ferus, fera, ferum. Esto es así porque es un adjetivo en latín, que significa animal salvaje. Claro, de acá viene fiera, fiero y fiera tienen la misma raíz, y también viene feroz. Que termina, bueno, esto es un genérico, pero en realidad tiene que ver con que en latín se dice ferocitas con C, entonces luego viene en esa Z, ¿no? Fíjense que nosotros todavía conservamos el sentido, es una fiera, porque un animal está hablando normal, y es fiero, porque es un animal salvaje. Y acá viene algo interesante que tiene que ver con los indoeuropeos, que eran un pueblo nómade, por lo tanto tenían ganado. Esta idea de todo lo que está fuera del campo, fuera del vallado, es amenazante, es algo que genera miedo. Son los sonidos en la noche de los lobos, de los animales. Es decir que desde una cuestión psicológica o de imaginario, nosotros tememos, además que somos mamíferos y somos presas, tememos a la oscuridad, tememos a los animales desconocidos, tememos a los que tienen mucho pelo y se eriza el pelo. Es decir, hay toda una serie de cosas que, claro, tememos también a, vuelvo, cuando yo digo oscuridad, es aquello que no veo después del círculo de la luz, ¿no? Por eso es que algo fiero, que tiene que ver con los animales, con lo peludo, con lo escondido, con todo lo demás, genera temor y obviamente yo lo rechazo, digamos, por eso es feo, digamos, ¿no? Ya que estamos con feo y fiero, vamos a toda una serie de palabras que tienen que ver con la sensación de que se me paren los pelos o que tenga pelo. Horrible, horrible, tal cual. Horrible, horror, horroroso. Horrible viene de horribilis, en latín, que a su vez viene del verbo horrere,
horrere, tal cual como está ahí, que significa parar, algo que hace parar los pelos, erizar los pelos. Obviamente, igual que nosotros, los antiguos sabían que la sensación de que se te pararan los pelos era por miedo o por temor, ¿no? Entonces, lo horrible es lo que hace parar los pelos. Horripilante. Es más claro, todavía viene de horror, y pilus, que significa pelo. Es lo mismo, solo que más completo. Horripilante significa aquello que hace parar los pelos por temor. Otro, espeluznar o espeluznante, como quieran. No, lo puse mal. Peluznar o espeluznante, ¿no? Viene de ex, es decir, desde. Pilus, pelo. Y el verbo lacere, en latín, que significa quebrar o atormentar. Quebrar o atormentar. Algo espeluznante es algo que atormenta o quiebra el ánimo, haciendo parar los pelos. Yo no sé por qué lo asociaba a lo desconocido que da miedo. Espeluznante. Da miedo, sí, obvio. Es cierto, algo que se suponete... Lovecraft o los extraterrestres. O los mitos. Lovecraft, claro, sí. Sí. El hombre de la bolsa, los chiquitos Claro, del campo. sí. Con algo que es desconocido, digamos. Sí, pero da miedo. Bueno, lógico, pero tiene que ver con la sensación. Desde el pelo, para los pelos. Eso es. Y estaba viendo si hay algún otro que tenga que ver con los pelos. Y obviamente está lo de para los pelos, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos, primero, bueno, feo, que es una característica, fiero, que tiene que ver con los animales, y después todo lo que tiene que ver con la sensación de los pelos. Es decir, que pelo, espeluznante, etcétera, tienen la misma raíz, o están ligados. Peluca, también, obviamente, claro, que viene de pilus, que significa pelo. Seguimos con el lenguaje de lo feo. Sucio. Sucio viene también de un término latino que es sucidus, que ¿saben de dónde viene? Viene de el término sucus, con doble C o C. Sucus, ¿qué significa sucus? Jugo, jugo húmedo, manchado por la humedad, esa es la idea. Jugoso y sucio tienen la misma raíz. Ustedes piensen en algo sucio. Los sucus que eran cuando éramos chicos. No, no, aunque hay una cuestión. Piensen, si yo les dijera, piensen en algo sucio, ¿qué es lo que dicen? Algo húmedo, feo, que tiene mucho líquido viscoso. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Húmedo.
También sucidus, aún, porque es un adjetivo, se refería a la lana recién estilada, que tiene barro, tiene humedad, etcétera. ¿Pelusa? ¿Pelusa? ¿Cómo? Pelusa. Es el diminutivo de pelo, viene de pilus. Porquería. Porquería. Pensé que ibas a decir nombre. No, todavía no. ¿De dónde viene porquería? De puerco. El puerco así, bueno, en realidad porquería viene de Porcarius, que era el creador del puerco, que a su vez viene de porcus, que es uno de los nombres que los latinos le daban al chancho, al cerdo. La porqueta, claro. Y también de porcus, porcelana, porcelana. ¿Saben por qué? Porque la porcelana es parecida a la vagina de una puerca. Claro, porcella, a una pequeña chanchita. Las cosas que no saben. Esa es una etimología posible. Vamos mejor. Chancho. La que damos todo. Chancho. Chancho está atestiguado en el español como una evolución de la palabra Sancho, que no es nombre, Sancho, que a su vez proviene de Sanche, que es una onomatopeya que se utilizaba en España para llamar a los chanchos. Es decir, que el chancho es en realidad una voz onomatopéyica. Cochino. Tiene varios orígenes, pero al menos por la cuestión de la época en que aparece en el español, que es en el siglo XIV, uno de los primeros textos en que está atestiguado es en el texto del arcipreste de Ita, es el diminutivo del francés. ¿Cómo se dice chancho en francés? Cochon. Cochon, exacto. Cochon. Entonces es el diminutivo de cerdo en francés. Cochon. Guarro. Onomatopeya también de guar, que es una onomatopeya del sonido de la voz del chancho. Como ven, el cerdo, el chancho, es un animal que está considerado sucio. Entonces, en el imaginario, muchas de las cosas que tienen que ver con el chancho son sinónimos de fealdad. Fealdad. Que es una porquería, es un chancho, es un cerdo. Pero fíjense cómo es la cuestión. Hay otro término con el que llamamos al chancho, que ¿cuál es? No, cerdo está así. De porcus. Pero el lechón no es el hijo de la chancha, es el chancho chiquito. Claro, y la etimología de dónde viene el lechón. De leche. De leche, claro, pero nosotros a alguien feo no lo llamamos necesariamente lechón. ¿A quién llamamos lechón? Al gordo. Fíjense cómo vamos dividiendo las cosas y cómo
un término que es peyorativo o que es feo puede cambiar a su contrario. Por ejemplo, ¿qué hacen los chanchos? Chanchadas. ¿Y las chanchadas son positivas o negativas? Negativas. Las dos cosas. Cuando ustedes comen una torta y dicen qué chanchada, ¿cómo lo dicen? Obviamente, quizá irónicamente, Sí. pero es positivo. ¿O no? No sé, pregunto. Bueno. Bien, bueno. Puede ser. Puede ser. Yo lo que digo es que depende del contexto, una chanchada puede ser algo aceptado y... Bien, por ejemplo... Segura, bueno, pero es que irónico, a eso vamos. Es como, claro, como decíamos la clase pasada sobre guapo. Un guapo es un pendenciero, pero es lindo también. Sí. Como comer mucho como un chancho, qué sé yo. O tener sexo como dice por acá. ¿Qué sé yo? Como ensuciarse con la trompa cuando uno come. No sé, es para introducir. Exacto. Bueno, pero fíjense que tenemos varios que tienen que ver con el chancho. Asociado con el chancho y con los animales, bueno, ya en varias veces hemos dicho que asimilamos las conductas que nosotros asignamos a los animales con las nuestras. Y muchas veces con conductas de animales que tienen que ver con la granja o con un pasado de pueblos que tenían rebaño. Dicho de otra manera, muchos chicos ahora pueden hablar de chancho y todo lo demás y no han visto un chancho en su vida, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo? Obvio, pero no solo eso. A ver, por ejemplo, vamos a algo. ¿Cómo se llamaba a la mujer que se arreglaba mucho? ¿Cómo? No, que se arreglaba. Bueno, mona también. ¿Y qué otra cosa? Coqueta. ¿De dónde viene coqueta? Muy bien, del francés, coquette. ¿Por qué? Porque se para y hace así con la gallina. Fíjense. Sí, en la etimología viene de coquette. Bueno, vamos, sigamos. Vamos a esta. Uy, Dios. ¿Se terminó? A ver si puedo. Ahora parece que quiere. Adefesio. También. ¿De dónde viene adefesio? De Efesios. De... Efesios. Exacto. De la carta de San Pablo a los Efesios. Ad Efesios. Ad Éfesos o Efesios. ¿Por qué? Porque San Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les echa en cara que son muy orgullosos y que tienen costumbres que no son las que deberían tener. Con el tiempo, un adefesio era aquel que se comportaba como un efesio. ¿Cómo? Los efesios, ¿sí? Exacto. San Pablo se lo reprocha en una carta que llama Ad Efesios.
Claro, eso es una... San Pablo tiene una serie de cartas, la carta a Tito, a los romanos, a los corintios y demás. Una de las cartas es a los efesios. Y en latín se dice ad hacia Efesios, acusativo. Es el nombre de la carta de San Pablo. Gracias. A la ciudad se la llamó Éfeso por... El nombre de la ciudad es obviamente anterior. San Pablo escribe a muchas comunidades cristianas primitivas, a los corintios, a los tesalonicenses, a los romanos. Una de las comunidades cristianas fue los efesios, que vivían en Éfeso. En esa carta él les echa en cara su comportamiento. Entonces quedó un comportamiento como el de los efesios. El nombre de la carta de San Pablo es ad Efesios. Entonces quedó ad Efesios. Es decir, que esta tiene una raíz bíblica, si quieren, y además es literal. Es el nombre de la carta de San Pablo a los Efesios. Ahí está. Muy bien. Vamos a otra que es más fácil. Desalineado. Este es fácil, porque es des, obviamente, habíamos dicho el principio de la reversibilidad, o lo contrario, y línea, obviamente es una palabra latina que tiene la misma raíz de hilo, es aquello que está en regla, que está en orden, digamos. Línea. Lindes es lo que está afuera. Una palabra que hemos visto, grosero. Grosero que viene de grueso en español y que a su vez viene de grossus, que en latín significa grande. Nosotros todavía en grosso conservamos esto de grande y al mismo tiempo algo que se excede, digamos. Lo grosero sería lo grueso, lo que se excede de una forma o de una norma, lo mismo que desalineado. Pero grosero también es el que insulta, el que es vulgar. Esa es la El que se excede. Claro. Obvio. Sí, sí. Ridículo. Ridículo proviene de ridiculus, en latín es exactamente igual, y proviene a su vez del verbo ridere, risus, que significa reír. De viene risa y ridículo. Algo ridículo es algo que produce risa. Voy a ir borrando porque si no... Fíjense que estamos con lo que es desmedido, lo que se va de la forma, lo que produce risa. Vamos ahora a otro exceso, extravagante. Extravagante. Proviene de extra, que significa afuera, y vagar. Obviamente el NT es lo que en latín se llama el participio presente, que implica el que, por ejemplo, amante, el que ama, ¿no? Doliente, el que sufre dolor, ¿no? Extravagante, el sujeto que o aquello que anda fuera de los límites de la ciudad.
Alguien extravagante es alguien que se va de los límites. Lo que decíamos antes, hay un límite aceptado, un arco de luz, algo, el extravagante está afuera. Raro, y acá hay algo parecido, viene de rarus, en latín, que significa, el primer significado de raro es poco denso, es decir, con poco cuerpo, que todavía se atestigua técnicamente, por ejemplo, en rarificar, cuando hacemos que un gas tenga menos densidad, ¿no? Está. Pero con el tiempo, esto de poco denso se transformó en poco frecuente. Claro. Y por lo tanto extraño. El raro es aquel que se distingue del resto porque es poco frecuente. Dicho de otra manera, porque hay una media aceptada y el raro o la rara es el que se separa, el que se distingue, pero no por un rasgo positivo, sino porque lo vemos como un distinto, ¿no? Cercano a esto, estrafalario. Proviene del italiano, es una forma, strafalario, eso, o astra, strafalario, que viene de un verbo strafare, que significa exagerar. Un estrafalario es un exagerado, alguien que se viste o anda por fuera de los límites de lo que se espera o lo que se acepta.